Hola hijitos, hoy vamos a trabajar análisis de la función cuadrática. En este cuadro vamos a encontrar un pequeño resumen de todo lo que corresponde a función cuadrática, a todas sus características o elementos que ella tiene. Entonces miremos, la función cuadrática es de la forma f de x igual a x al cuadrado más bx más c, con a diferente a 0. No puede ser a 0 porque se me convertiría en una función lineal. Ahora bien, su gráfica va a ser una parábola y su dominio son todos los números reales. La función cuadrática tiene ciertas características específicas dependiendo del valor de a. Si a es mayor que 0, es decir, positiva, sus dominios van a ser los reales. Su gráfica va a ser una parábola cóncava hacia arriba y su rango lo vamos a poder determinar con esta forma, la función de menos b sobre 2a hasta infinito. En la gráfica podríamos observar las siguientes cosas: el vértice, que sería su punto mínimo, el eje de simetría, que es una línea que divide a la parábola exactamente en dos partes iguales. Este eje de simetría pasa por el vértice y es paralelo al eje Y. Y podemos encontrar que en la gráfica vamos a encontrar una parte creciente y otra parte decreciente. ¿Cuándo es creciente una gráfica? Cuando en la medida en que los valores de x aumentan, es decir, se mueven a la derecha, los de y también aumentan. Y es decreciente en la medida en que los valores de x aumentan, pero los de y disminuyen. Ahora miremos, ¿qué pasa si a es menor que 0? Si a es menor que 0, es decir, es negativa. Eso quiere decir que su dominio son los reales, pero su gráfica es una parábola cóncava hacia abajo. Y su rango lo vamos a encontrar con menos infinito hasta la función de menos b sobre 2a. Y esta sería la gráfica. Encontraríamos su vértice, que sería su punto máximo en este caso, el eje de simetría, que ya dimos sus características, y vamos a tener una parte creciente y otra parte decreciente. El eje de simetría, que ya dijimos que es paralelo al eje Y, lo vamos a encontrar con la ecuación x igual a menos b sobre 2a. Y su vértice lo vamos a encontrar con cualquiera de estas dos ecuaciones. Cualquiera de las dos que utilicemos me va a dar exactamente lo mismo. Ahora, los intersectos, es decir, los puntos de corte con los ejes, los puedo hallar, si quiero con el eje x, haciendo y 0. Pero si quiero hallar los puntos de corte o intersectos con el eje y, hago x 0. Miremos un ejemplo para ver la aplicación de este pequeño resumen que hicimos. Entonces, en el ejemplo me dan la función y igual a x al cuadrado más 2x más 1 y me dicen que hay eje de simetría, vértice y una cantidad de características más. Entonces iniciamos. Para poder iniciar, lo primero que tengo que saber es los valores de a, b y c, porque como se dan cuenta, aquí todo está funcionando en base a esas letras. Entonces, ¿qué hago? Me voy hacia la forma de la función y aquí encuentro con que a es el número que me acompaña a x al cuadrado. Es decir, en este ejercicio a vale 1. B es el número que me acompaña a la variable x elevado a la 1, o sea, 2. Y c es el numerito que aparece acá, es decir, 1. Ahora arranquemos. Me dicen, primero halla el eje de simetría. Entonces voy a mi cuadrito de resumen. El eje de simetría me dicen que lo hallo con x igual a menos b sobre 2a. Entonces tomo esa ecuación y hago reemplazo de esos valores. B vale 2 y a vale 1. Entonces miren, los reemplacé y hago las operaciones. 2 por 1, 2. 2 dividido en 2 me da 1 y el menos se conserva. Es decir, que el eje de simetría es una línea paralela al eje y que va a pasar por menos 1 en x. No olviden que ese eje, me divide a la parábola en dos partes iguales y que pasa por el vértice. Ahora, me piden que haya el vértice. Entonces voy a ir a buscar en mi cuadro de resumen la ecuación para el vértice. Miren, me dan dos ecuaciones. Voy a utilizar la primera en este ejercicio. Recuerden que pueden utilizar cualquiera de las dos y les va a dar el mismo valor, pero yo quiero utilizar la primera. Entonces voy a arrancar con mi primera ecuación. Mi primera ecuación me dice que el vértice es menos b sobre 2a, coma, la función de menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a lo hallé aquí en el eje de simetría. Entonces es menos 1. No lo vuelvo a hallar, ya lo tengo. Y la función de menos b sobre 2a, entonces esa sí la voy a hallar. ¿Cómo voy a hacer? Me están diciendo la función. Tomo la función.
de menos b sobre 2a, es decir, de menos 1. Quiere decir que donde aparezca x, lo reemplazo por este valor que es menos 1. Entonces, acá lo reemplacé. Y hago las operaciones. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, 2 por menos 1 me da menos 2 y el 1 está ahí escrito. Al hacer este pequeño operación me da 0, es decir, que mi vértice es menos 1,0. Ahora, me están diciendo, muy bien, ahora por favor, halle los intersectos con los dos ejes, con el eje X, pero también con el eje Y. Entonces voy a mi cuadro de resumen y ya sé que para hallar el intersecto con el eje X, Y debe valer 0. Entonces tomo mi función y a Y lo cambio por 0. Y observo qué puedo hacer, qué tengo ahí. Muy bien, tengo un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo factorizo. Y al factorizarlo voy a tener que recordar que cuando tengo algo elevado al cuadrado es este algo por el mismo algo. Y de aquí yo tengo que despejar x. Es decir, que si tengo algo multiplicado por lo mismo, pues solo voy a tomar una vez esto. Entonces, despejo x y encuentro que x que está sumando pasó a restar. O sea que x vale menos 1. Pero como es un punto de corte, tengo que recordar que para hallar un punto tengo que tener una pareja ordenada. Entonces lo voy a escribir como pareja ordenada. Recuerden, primero x y x vale menos 1. Y luego y acá yo dije que y vale 0. Muy bien, entonces tengo ya un punto de corte con el eje x. Ahora hallemos el punto de corte con el eje y. En mi cuadrito de resumen dice que x debe valer 0. Entonces tomo mi función y donde aparezca x lo reemplazo por 0. Y al hacer las operaciones encuentro que y vale 1. Es decir, que mi punto de corte es en x 0, porque acá dije que era 0, y en y 1. Perfecto. Ahora me están diciendo, por favor, tabule y grafique esa función. Cuando yo tabulo y grafico, voy a poder determinar si todo esto que hice está bien. Entonces miremos. Al tabular y graficar, tengo que tener en cuenta el eje de simetría. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que determinar qué pasa en mi parábola al lado izquierdo del eje de simetría y qué pasa al lado derecho del eje de simetría. Entonces, el eje de simetría es un punto medio en mi tabulación. Y a partir de él voy a dar 2 valores a la izquierda y 2 valores a la derecha. Recuerden que pueden dar los valores que quieran y cuantos valores quieran, pero al menos vamos a tomar 2 para poder ver el comportamiento de mi parábola. Entonces yo decidí tomar menos 2 y menos 3, 2 valores, y 0 y 1, 2 valores. Y realicé mi tabla de tabulación con todos los procesos que ella implica. Y encuentro estos valores. Con estos valores de la tabla de tabulación realicé mi gráfica. Recuerden que ubico menos 3, 4, menos 3, 4, menos 2, 1, menos 2, 1, menos 1, 0, 0, 1 y 1, 9. Y uniendo los puntos encuentro mi parábola. Ahora verifiquemos si lo que hemos hecho está bien. Me dicen que el eje de simetría es menos 1. Mírenlo acá. Es menos 1. Es una recta que pasa por menos 1, que me divide la parábola en 2 partes iguales, sí señores, y que pasa por el vértice. Voy muy bien. Ahora miremos el vértice. El vértice es menos 1, 0. Mírenlo acá, menos 1, 0. Sí señores, nos quedó muy bien hallado el vértice. Los puntos de corte con el eje X. Me dice que el punto de corte con el eje X es menos 1, 0. En este caso es el mismo vértice. Claro, fue el punto donde la parábola se cruzó con el eje X. Y el punto de corte con el eje Y me da 0, 1. Miremos 0, 1. Sí, señores. Ahí corté con mi parábola al eje Y. En los puntos de corte, hay ocasiones en que en la parábola me dan 2 puntos de corte, depende de mi función, o a veces me da uno solo como en este caso. Entonces eso depende de mi función y de los procesos que en ella se me estén dando. Ahora, en mi ejercicio me dicen que por favor halle los intervalos donde mi parábola es creciente y donde mi parábola es decreciente. Entonces miremos. Creciente, en la medida en que mis valores de X aumentan, los de Y aumentan. Lo estoy evidenciando acá en la gráfica y también lo estoy evidenciando aquí
en la tabla de tabulación. Entonces, mi función es creciente desde -1 hacia infinito. Recuerden que cada vez que yo aumento los valores acá, la función va a empezar a crecer acá, acá y se va abriendo y se va abriendo. Entonces, hacia infinito es que me da mi intervalo. Y es decreciente. Miremos. En la medida en que los valores de X aumentaron, los de Y disminuyeron. Miren la tabla de tabulación. Es esta parte la parte decreciente. Entonces, ¿desde dónde viene? Desde menos infinito. Recuerden que ya viene de por acá. Desde menos infinito hasta -1. Y tengo ya mis intervalos. Ahora me están pidiendo el dominio. Recordemos que por aquí en el análisis o en el cuadrito de resumen dijimos que el dominio eran los reales en cualquiera de los casos. Entonces mi dominio son los reales. Y mi rango, en el caso en que la a es mayor que 0, está definido por la función de menos b sobre 2a, infinito. Entonces miremos. La función de menos b, 2a, ya la hallamos acá, mírenla acá, la hallamos para el vértice y me dio 0. Es decir, que va desde 0 hasta infinito. Recuerden que el rango me lo da desde el punto que aparece en Y. Primer punto que me aparece en Y, mire, fue 0. ¿Por qué en Y? Porque el rango me lo da Y. Acuérdense que el rango en una función me lo determina Y. Y el dominio me lo determina X. Y aquí hemos acabado con todo el análisis para mi función cuadrática. Muchísimas gracias, a hacer ejercicios y a practicar, mis amores.